Imagina un mundo donde la llegada del invierno no es solo un cambio de estación, sino un verdadero enemigo mortal. Es un mundo sin calefacción central, sin la ropa de abrigo sintética comprada en una tienda ni la electricidad para encender un calentador. En la Edad Media, para la inmensa mayoría de las personas, esta era la dura realidad cotidiana. Millones de vidas dependían de esta lucha silenciosa, y sin las estructuras que vamos a estudiar, una gran parte de la población no habría conseguido sobrevivir hasta la primavera. Sobrevivir en la Edad Media no era cuestión de suerte, sino un verdadero arte donde cada decisión y cada detalle tenían una importancia de suma importancia. Era una época en la que la vida de una persona y la de su familia dependía directamente de su capacidad para la previsión y la sabiduría ancestral. Una de las decisiones más críticas que podía salvar o condenar a una familia era la elección de la ubicación de su futuro hogar. Una cabaña no era solo un edificio, sino una fortaleza indispensable, un punto vital de resistencia que protegía a sus habitantes de la naturaleza dura e implacable. Un refugio mal ubicado podía frustrar todos los esfuerzos de construcción y literalmente condenar a sus habitantes a morir de frío durante el primer invierno. Por esta razón, la ubicación de la futura vivienda se seleccionaba meticulosamente teniendo en cuenta decenas de factores críticos, donde cada uno de ellos era, sin exagerar, una cuestión de vida o muerte. El lugar ideal se consideraba una ladera orientada al sur o al sureste. Esta elección no era casual, ya que garantizaba el máximo aprovechamiento del escaso sol invernal. Los rayos del sol no solo calentaban las paredes de la cabaña, sino que penetraban a través de las pequeñas aberturas de las ventanas, aportando calor y luz valiosos en los días más cortos. Al mismo tiempo, la propia colina actuaba como una barrera natural indispensable contra los fuertes vientos gélidos del norte, que podían atravesar una vivienda de un lado a otro, disipando todo el calor acumulado. La protección contra el viento era crucial. Incluso los muros más gruesos y cálidos resultaban inútiles si el aire helado lograba penetrar por las grietas más pequeñas. Es importante destacar que las casas nunca se construían ni en la cima expuesta de una colina ni en el fondo de un valle profundo. La cima estaba expuesta a todos los vientos sin defensa, y el valle, peor aún, acumulaba el aire frío estancado, y lo que era más grave, la humedad. La humedad no solo hacía la vida insoportable, sino que también provocaba enfermedades frecuentes en un cuerpo ya debilitado por el frío y la escasez. La ubicación óptima se conocía como la zona de confort, situada en la mitad de la ladera, donde el aire cálido descendía lentamente sin estancarse y la humedad no se acumulaba, garantizando una sequedad esencial y un confort relativo. Este era un lugar donde las fuerzas de la naturaleza trabajaban a favor del hombre, y no en su contra. El factor clave era, por supuesto, la proximidad a una fuente de agua. Un manantial, lago o arroyo debía estar cerca, proporcionando agua para beber y para el hogar. Sin embargo, no podía estar demasiado cerca para evitar que las inundaciones primaverales pusieran en peligro la estructura de la vivienda. Encontrar un arroyo que estuviera protegido de los vientos era considerado un verdadero golpe de suerte, ya que un arroyo así tenía menos probabilidades de congelarse por completo, garantizando el acceso al agua incluso en las heladas más severas. Otro aspecto de vida o muerte era la proximidad al bosque. La leña era la única fuente de calor y cada metro que había que cubrir con un pesado fardo a la espalda contaba. Por ello, las cabañas se construían a menudo en los límites de los bosques, rodeadas por una densidad de árboles que proporcionaban tanto combustible para el fuego como materiales de construcción vitales. El bosque era un verdadero tesoro de recursos. Los constructores más experimentados sabían dónde encontrar arcilla rica para el aislamiento de los muros, musgo espeso y húmedo para tapar las grietas, y corteza de abedul o paja para crear un techo impermeable. Todos estos materiales debían ser cosechados con mucha antelación y en grandes cantidades, para que la llegada del frío no les encontrara desprevenidos. El tipo de suelo también se tenía en cuenta al elegir el emplazamiento. El suelo arcilloso era preferido porque retenía mejor el calor, no dejaba pasar el agua y permitía la construcción de muros duraderos y fuertes. Por el contrario, el suelo rocoso resultaba frío y difícil de trabajar, haciendo casi imposible construir una casa en la superficie. En terrenos duros y pedregosos la gente solía optar por excavar, y en suelos más blandos construían cabañas sobre la superficie con estructuras de madera más ligeras.
¿Podrían las personas, cinturas modernas o conocimientos científicos avanzados, realmente tener en cuenta tantos factores interconectados? Por supuesto, este conocimiento fundamental se transmitía de generación en generación, de padres a hijos. El estudio de la ubicación de las aldeas medievales, su armonía y su cuidada consideración de la naturaleza demuestran que nuestros antepasados poseían una capacidad de observación, una intuición y una atención al detalle realmente increíbles. Para ellos, elegir el lugar adecuado no era solo una cuestión de conveniencia, sino toda una ciencia empírica. La propia vida de la familia, no solo un invierno cómodo, dependía de ello. ¿Crees que la experiencia acumulada de nuestros ancestros fue más importante en la supervivencia que el conocimiento moderno? Comparte tu opinión. Tras la elección del perfecto lugar comenzaba la construcción de la cabaña. Esta estructura no era simplemente una vivienda, sino una verdadera máquina de supervivencia cuyo diseño, materiales y distribución tenían un único objetivo: proteger del frío gélido y conservar hasta el último grado de calor. Cada decisión de construcción, desde el grosor de los troncos hasta la pendiente del tejado, se basaba en siglos de experiencia, adquirida con gran esfuerzo a lo largo de incontables inviernos severos. La base de la cabaña la formaban troncos gruesos y cuidadosamente seleccionados. Su diámetro debía ser de al menos 40 centímetros para permitir que las paredes actuaran como un enorme horno, acumulando el calor del hogar durante el día y liberándolo lentamente por la noche para calentar a los durmientes. Los troncos se ensamblaban con precisión casi de orfebrería, a pesar de usar herramientas primitivas. Esta precisión era crucial, ya que cualquier hueco, por pequeño que fuera, se convertía en un puente para el frío. Los huecos restantes entre los troncos se rellenaban para que no quedara ni una sola apertura. Para esto se usaba una mezcla de musgo, arcilla y virutas de madera, y en ocasiones lana animal. Al secarse, esta mezcla creaba un monolito denso e impermeable que no solo proporcionaba aislamiento térmico, sino que también protegía la estructura de roedores e insectos. A veces el exterior de las paredes se cubría además con arcilla mezclada con estiércol y paja, formando una segunda capa de aislamiento que la hacía más resistente a la humedad. En cuanto al suelo, la solución más común para los campesinos era el suelo de tierra. Este se pisoteaba, se mezclaba con arcilla y arena para densificarlo, y luego se cubría con una capa protectora de arcilla y estiércol de animales que actuaba como un refuerzo eficaz. Para un aislamiento adicional vital, se excavaba una pequeña depresión debajo de este suelo, rellenándola con una gruesa capa de musgo, hojas secas o acerrín. Esta capa subyacente impedía que el frío del subsuelo penetrara en la vivienda, protegiendo así la salud de sus habitantes. El tejado, la parte más vulnerable, era una auténtica obra de arte de la protección. Se construía con una pendiente pronunciada, lo que permitía que la nieve resbalara en lugar de acumularse en exceso. Sin embargo, una capa fina de nieve sí era deseable, ya que funcionaba como un aislante adicional al crear un colchón de aire protector. Un tejado medieval podía alcanzar fácilmente medio metro de espesor. Consistía en múltiples capas, cada una con una función específica. Primero, corteza de abedul para la impermeabilización. Luego, una capa gruesa de heno o musgo como aislante principal. Y encima, turba, paja o heno. La turba era especialmente valorada porque se ajustaba perfectamente a la estructura, y con el tiempo, brotaba hierba, convirtiendo el tejado en una alfombra viva que retenía el calor y se convertía en un aislamiento duradero y único. Los muros no solo debían soportar la estructura, sino también proteger de las heladas, la humedad y el viento. En regiones sin abundancia de madera, se usaban piedras, que eran duraderas pero frías. Para contrarrestarlo, se colocaban sobre mortero de arcilla y se recubrían externamente con una capa de arcilla y paja picada, que mejoraba el aislamiento. También se usaban muros de adobe, arcilla, paja y arena, los cuales, al secarse, adquirían la dureza de la piedra y actuaban como acumuladores de calor, liberándolo lentamente. Los muros interiores también se engrosaban, mejorando el aislamiento y creando una especie de termo dentro de la casa. La decoración interior era funcional, una fina capa de arcilla, a menudo mezclada con cal para dar luminosidad y proteger la madera de insectos y humedad. Las ventanas eran muy escasas y pequeñas, ubicadas solo en el lado sur para maximizar la entrada de luz.
Se cubrían con pergamino aceitado o vejigas de animales. En caso de heladas severas, se sellaban herméticamente con contraventanas de madera aisladas con paja. La entrada, como mencionamos, era un complejo de estructuras protectoras. La puerta doble creaba un vestíbulo de aire que funcionaba como una esclusa térmica, impidiendo que el aire frío entrara directamente cada vez que se abría la puerta. Para entrar, había que agacharse, ya que las aberturas se hacían deliberadamente bajas y estrechas para minimizar el contacto con el aire frío y evitar que el calor se escapara. Los huecos se sellaban con musgo o trapos, y en el umbral se colocaba una bolsa de arena o paja para bloquear el frío progresivo que se extendía por el suelo. Si te está resultando fascinante esta ingeniería antigua, por favor detente un momento y déjanos un me gusta para apoyar a Tierras de Hierro. Así sabremos que debemos seguir explorando estas lecciones de supervivencia. Debemos dedicar un capítulo aparte a los refugios subterráneos. Al hablar de piraguas, muchos imaginan algo incómodo o un refugio temporal. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos y los experimentos modernos de recreadores nos muestran una imagen radicalmente diferente. Las piraguas eran la cumbre de la ingeniería para la supervivencia en condiciones adversas. Eran viviendas subterráneas complejas, meticulosamente diseñadas, que ofrecían una protección sin precedentes contra el frío, el viento y los enemigos. La ventaja principal e innegable de una cabaña de tierra era el aprovechamiento del calor geotérmico. A una profundidad de 1 a 2 metros, la temperatura del suelo se mantenía estable y por encima del punto de congelación, incluso durante las heladas más severas. Esto significaba que para mantener una temperatura agradable en el interior, se requería mucha menos leña, un factor clave en la supervivencia, ya que la leña debía obtenerse mediante un trabajo arduo. En una piragua, no había que luchar contra el frío que penetraba por paredes y suelos, ya que la tierra funcionaba como un acumulador de calor natural. La construcción comenzaba con la ardua y laboriosa excavación del hoyo. Una vez completado, las paredes se reforzaban con troncos, tablas o piedras para prevenir derrumbes en condiciones de alta humedad y garantizar la durabilidad. Un elemento clave era el sistema de ventilación. Una piragua completamente sellada era mortal, debido a la acumulación de monóxidos de carbono y humedad. Por ello, se creaban pequeños agujeros en la parte superior, que podían cerrarse con persianas en caso de tormenta. Estas aberturas también servían para expulsar el humo del hogar. Organizar una ventilación eficaz era una ciencia y un arte delicado. Requería un equilibrio perfecto entre el suministro de aire fresco y la conservación del calor. Los constructores colocaban estratégicamente aberturas de ventilación a diferentes niveles, basándose en las leyes fundamentales de la física. El aire frío y denso entraba por las aberturas inferiores, y el aire más ligero, cálido y saturado de gases nocivos, ascendía y salía por las superiores. Este sistema increíblemente sencillo, basado en la convección natural, permitía un suministro constante de aire respirable sin generar corrientes de aire frío que anulasen la conservación del calor. El techo de la piragua también era de varias capas, pero aún más eficaz que el de las cabañas superficiales. Se cubría con una gruesa capa de la misma tierra excavada, que, mezclada con raíces de plantas, se convertía en una capa aislante que retenía el calor y protegía de la lluvia. Este techo era tan resistente que animales y personas podían caminar sobre él, haciéndolo prácticamente invisible e impenetrable. El ingenio de la piragua radicaba en su sistema de calefacción. Aunque el hogar se situaba en el centro, el humo se evacuaba a través de canales especiales excavados en el suelo o construidos con piedras que discurrían bajo el suelo de la vivienda. De esta manera, el humo, antes de salir, calentaba el suelo, que a su vez irradiaba calor a las paredes y al espacio interior. Era un ingenioso intercambiador de calor que permitía retener y aprovechar al máximo el preciado calor. El corazón de cualquier vivienda medieval, sin importar si era subterránea o superficial, era el hogar. No solo proporcionaba calor, sino que era el centro de la vida familiar. El diseño más eficaz que ha llegado hasta nuestros días fue la estufa rusa o un concepto similar. Sus enormes paredes de arcilla,
piedra y ladrillos crudos actuaban como una gigantesca batería térmica. Bastaba con un solo encendido de varias horas para que la estufa mantuviera una temperatura agradable durante 24 horas, un increíble ahorro de tiempo y energía. El diseño de estas estufas estaba pensado al detalle. Se instalaban canales de humo a lo largo de todo el grosor de la estufa, obligando a los gases calientes a recorrer un camino complejo y liberar el máximo calor a la masa de piedra. La chimenea no era vertical, sino curva, lo que aumentaba aún más la transferencia de calor y maximizaba el aprovechamiento de cada grado. Eran verdaderos prototipos de los modernos sistemas de calefacción central. El lugar más cálido de la casa, el sofá o plataforma para dormir, siempre se ubicaba sobre la estufa. La temperatura en esta plataforma podía mantenerse a unos agradables 30 grados, incluso en las heladas más severas, convirtiéndola en un oasis de confort para los ancianos y enfermos. Los habitantes de la Edad Media no siempre disfrutaban de la calidez de sus hogares. Pastores, comerciantes, cazadores y viajeros se encontraban a menudo a la intemperie, atrapados por una helada repentina. En estas situaciones, la capacidad de construir rápidamente un refugio temporal era, literalmente, cuestión de vida o muerte. El refugio más sencillo era una choza construida con ramas robustas cubiertas con una gruesa capa de ramas de abeto, musgo u hojas caídas. Se aprovechaban barreras naturales como árboles caídos o rocas para crear el armazón y una protección adicional contra el viento. El interior se revestía con musgo seco u hojas para crear una capa aislante que separara el cuerpo del suelo frío. Este tipo de refugio solo protegía de los factores externos, no proporcionaba calor interno. Más fiable era un dosel, construido con postes y cubierto con corteza o pieles, si las había. Se colocaba inclinado, de espaldas al viento, y se encendía un fuego debajo. Aunque era más abierto, el fuego proporcionaba la luz y el calor necesarios para un confort básico. En regiones de fuertes nevadas, los refugios de nieve eran un salvavidas. La nieve es un excelente aislante térmico. Los viajeros experimentados sabían construir iglús o cuevas de nieve donde la temperatura interior se mantenía por encima de cero, incluso en las peores heladas. El calor del cuerpo, de una pequeña vela o de una hoguera, creaba el ambiente suficiente para sobrevivir. Un refugio de tierra era más sencillo. Se cavaba un pequeño hoyo, se cubría con ramas y nieve y se encendía un pequeño fuego en el interior. Las paredes de las cabañas y piraguas no solo eran estructurales, sino un complejo sistema de ingeniería. El material más común era la madera, cortada en troncos macizos, pino, abeto o roble. Estos troncos se ensamblaban con muescas especiales llamadas cuencos y ranuras, asegurando un ajuste perfecto y evitando la penetración del viento. Estas muescas se rellenaban con musgo, que no se podría y se hinchaba al mojarse, fortaleciendo la unión. Los juegos de madera, aunque más caros, también eran complejos. Se levantaban sobre vigas que se apoyaban en el suelo compactado. El espacio bajo el suelo nunca se dejaba vacío. Se rellenaba metódicamente con hojas secas, musgo, virutas de madera o arena, creando un eficaz colchón de aire que aislaba del frío inferior. Este espacio bajo el suelo era crucial. No solo aislaba, sino que también servía como almacén. Las familias guardaban allí verduras, cereales y barriles de carne en salmuera. Este espacio fresco mantenía una temperatura constante, protegiendo los alimentos de la congelación en invierno y del rápido deterioro en verano. En las viviendas más avanzadas, la ventilación se complementaba con canales subterráneos. Estos túneles proporcionaban un flujo estable de aire fresco exterior que al pasar por la tierra se calentaba de forma natural antes de entrar en la vivienda, sin crear corrientes de aire insalubres. Era un prototipo antiguo de los modernos sistemas de ventilación. La ventilación constante, de hecho, era cuestión de vida o muerte. Sin ella, incluso la casa más cálida se convertía en un caldo de cultivo para enfermedades y una fuente constante de peligro. Los muros, los suelos y los techos eran estructuras complejas y de múltiples capas
que demostraban el notable ingenio y la sabiduría práctica de los constructores medievales. Concluimos nuestra inmersión en el mundo de los refugios medievales. Hemos visto que estas estructuras no eran primitivas, sino máquinas bien pensadas para la supervivencia. Su experiencia demuestra que el ingenio humano, el conocimiento de la naturaleza y la inventiva pueden superar las dificultades más graves. ¿Cuál de estas soluciones de ingeniería te pareció la más ingeniosa? Compártenos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Tierras de Hierro para descubrir cómo nuestros antepasados construían ciudades y fortalezas utilizando estos mismos principios de supervivencia.